relatos de seres fantásticos, criaturas increíbles y poderosas, bestias que parecen producto de la imaginación. Muchas civilizaciones han hablado de ellos por milenios y hay quien cree que esos animales míticos alguna vez existieron y compartieron el mundo con los antiguos dioses. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy es el inicio de la cuarta temporada. Estamos muy felices de compartir con ustedes ¿qué número de capítulo es? El 37. El día de hoy, como cada jueves, nos encontramos Carlos. Damián, ¿cómo estás? Bien, güey. Aquí Pedro Damián. Poder darle a esta cuarta temporada. Y este tema de criaturas mitológicas que... Temas. Julio, la mitología es lo tuyo, güey. ¿Qué nos puedes decir del capítulo del día de hoy? ¿Cómo estás? Estoy de maravilla, bueno, casi de maravilla porque ando como un 90% porque llevo 2 días vacunado, güey, y no puedo estar bebiendo con ustedes, me siento como medio extraño, pero pues, una criatura mitológica creo que me puede ayudar a olvidarme el chupe del día de hoy, güey. Sí, güey, ya Rafa está vacunado, pero él se vacunó en Estados Unidos como buen whitezican. Sí, whitezican, sí, claro. Y Julio ya está con su primer dosis. Síganse vacunando, güey, eso es importante hacer un paréntesis sobre eso. La AstraZeneca nada más te tumba una noche, güey. Entonces, tómate tu pastillita paracetamol o algo así, pero ya, listos para seguir grabando. Y el capítulo de hoy es un tema bien atractivo, güey. Rafa, ¿tú cómo lo ves, güey? Pues después de este gran intro que hizo Julio, creí que no me ibas a saludar y que no me iba a dejar hablar. Estoy listo para hablar de monstruos mitológicos o míticos, no sé cómo le vamos a poner al capítulo al final, pero pues va bien. Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, pero nuestro capítulo, digamos que el top es mitología. Sí. Entonces ojalá se posicione en un buen lugar, que sea hacia el top. De esta cuarta temporada. Porque la verdad es que estas criaturas de las que vamos a hablar hoy, hay un montón que son muy famosas, güey. Sí, está bueno. Entonces que seguramente las van a identificar cuando platiquemos de ella. Y no necesariamente sabemos de dónde vienen, güey, que es lo chido, ¿no? No, y hay muchas que no tienen ni idea que existían y que ahorita que les digamos el nombre van a decir, creo que sí lo he escuchado y no sabía que era una criatura. Y lo poderosa que son. Sí, está chido. Eso está bien interesante. Pues comenzando, güey, yo creo que voy a iniciar con uno de los reyes de estas bestias míticas, güey, que son los dragones, güey. Puta, güey, creo que es una de las bestias míticas más populares y más arraigadas a la cultura de la humanidad, güey. Que incluso hay personas, güey, que creen que realmente en algún momento de la historia, güey, sí, existieron, ¿no? O sea, tanta es su popularidad y tanto ha sido como la repetición de este monstruo, güey, a través de la historia, que algunos piensan que en algún momento, güey, así del pasado, sí pudieron haber existido. Hay documentales, se los vamos a poner en las redes sociales, donde hacen todo el estudio de que sí han encontrado restos de dragones, ¿no? Porque ven como los pulmones que sí pudieron haber tenido fuego y que se quemaban. O sea, no necesariamente, porque se parecería en su fósil, me imagino, a un dinosaurio, güey, ¿no? Es correcto. Sí, claro, sí. De hecho, justo, güey, pero con alas. Quiero platicar un poquito antes de adentrarnos como bien cañón al tema, güey. Un poquito de la historia, ¿no? Porque, pues, cuando me puse a investigar este pedo, era algo que yo no me había dado cuenta y que tiene toda la razón del mundo, güey. Existen dos ramas, dos vertientes, güey, acerca de estos seres mitológicos. Que una, te lo pintan como esta bestia que tiene garras de águila, güey, que es un como dinosaurio alado, güey, que escupe fuego. Y hay otra parte, güey, que, bueno, eso viene en la cultura europea, güey. Eso forma parte del este, güey. Pero en la cultura oriental, güey, en China, en Japón, todo este pedo, los dragones son seres benevolentes, de suerte, de abundancia. Y, güey, yo no me había dado cuenta de ese pedo, pero es bien cierto, güey. Te lo pintan, por ejemplo, por decir alguna serie, es Game of Thrones. Los dragones es así como de, güey, lanzando fuego, destrucción, güey, poder. Y cuando tú te vas a la cultura oriental, Dragon Ball Z, es, güey. Dragon Ball Z. No, sí, pero los chinos tienen un chingo de dragones, güey, para por sus ejemplo, festividades. los chinos, güey, exacto. Haz de cuenta que la composición incluso
en las formas es diferente, si se dan cuenta. O sea, el dragón tiene cara amistosa, tiene una cabellera, güey. O sea, es parte de una festividad aparte. Exacto, güey. o sea, son como de su cultura. Culturas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, güey, me sorprendió, así me voló la cabeza el descubrir que, pues sí, realmente tiene como un significado distinto dependiendo de cómo tú lo quieras ver, güey, ¿no? Porque Sí, pues, claro, eso pasa sí. con muchísimas cosas, ¿no? Estos seres mitológicos, güey, llevan miles de años existiendo en la historia de la humanidad, y por alguna razón, güey, se cree que las personas los confunden con los fósiles de dinosaurios, y que de hecho, o sea, la creación de este ser como mítico es justo una combinación entre cocodrilos, güey, reptiles, los dinosaurios, güey, o sea, y de hacer a un como animal, güey, algo más grande de lo que es. Hay datos que han encontrado fósiles de cocodrilos así de hace cientos de años, güey, que llegan a medir hasta 15 metros. Entonces es donde Sahara, güey, es donde dices, fósiles güey, de 12 metros. Imagínate, güey, que pues te encuentres una madresota de esas, pues chance y la puedes hasta magnificar con el paso de los tiempos, y puta, güey, se puede crear esta cosa que leyenda ya también. que ahora ya puede ser una leyenda, ¿no? Por otra parte, güey, pues también les quiero contar que, pues en general lo que diferencia a estos seres míticos de otros es que siempre han estado presentes en las historias como de la humanidad. Por ejemplo, esta como corriente que traen, güey, existe desde las cruzadas, que es por ahí del siglo XI al XIII, y desde ahí ya se empieza a generar esta historia de los dragones. Incluso en los mercados europeos, güey, de esas épocas, según podías comprar piel de dragón, dientes de dragón y ese pedo, pero en realidad eran estos cocodrilos que les menciono, güey, que eran así bestias cañonas, pero te lo hacían vender como... O sea, estamos hablando de mercadotecnia de desde medieval, morales, güey, y dices, güey, no mames. Está eso, Está cabrón, Güey, y de hecho, Chiste, justo, güey, ahorita Julio hacía un chiste, o sea, como ese pedo de Dragon Ball, pero justo es como esa influencia que va desde películas, series, caricaturas, güey, hasta los cuentos así que nos han contado desde chavitos. Por ejemplo, o sea, estos personajes aparecen en historias como El Rey Arturo, güey, están presentes en el típico cuento de la princesa atrapada en el castillo y el caballero la va a rescatar, güey, custodiado por un dragón, o sea... Porque aparte güey, son como avariciosos, ¿no? Siempre está la idea de exacto, que güey, les gusta mucho el oro y demás. Exacto. Hasta en el Hobbit, Señor de los Anillos. El Hobbit, sí, Ajá. claro. Justo, y es por eso, güey, que este es uno de los grandes como seres míticos que han existido en la humanidad, pero no se sabe a ciencia cierta si sí existieron o no. Yo quiero pensar que no, porque estaría cabrón, güey, que algo así se haya extinto. Sí, porque eres la supremacía Sí, andando, un güey. ser Pero imagínate, pon tú, güey. güey, que sea una pinche raza de dinosaurios, güey, que pues sacaba fuego, güey, y que, o sea, volaba o un pedo así, o sea, no está tampoco hecho, tan... Ajá, tan viajado. descabezado. Sí, no, yo sí creo que existieron, De güey. hecho, hay una raza de reptil que es el dragón de Komodo, que son como Claro. los más... Ah, sí, güey. Son no tiene nada venenosos que ver, incluso. pero tiene Sí, el sí, nombre sí. de dragón, Sí, güey, ¿no? dragón. Y es un dragón, o sea, es un reptil grande, güey, o sea, tú lo ves y te impone, güey. No, pero sí, imagínate que, por ejemplo, haya una bestia que esté volando y que pueda escupir fuego. Sí, no. O sea, imagínate el terror que Sí, puede no. causar en aldeas, bueno, Y en una ciudad. si alguien de la humanidad lo hubiera podido controlar, güey, o sea, hubiera sido como verga, güey. Tiene un dragón. Bueno, o sea, Daenerys Targaryen, güey, sí. haciendo un poquito alusión a digamos que el poder que tiene, o cómo lo hemos representado, güey, en Dragon Ball tienes que contar las esferas del dragón. Sí, claro, para que para- viniera un dragón y te ayudara a cumplir. Tu deseo. Tu deseo, Y eran güey. benevolentes, claro. Está bien sí, chido sí, sí, eso. sí. Hablando- Bueno, y hay culturas también en América, por ejemplo, que hablan de los dragones, o sea, en las pinturas y en todas las pirámides, pues hablan de referencias también a estos seres como alados, ¿no? Justo, güey. De hecho, cambiando un poquito como de geográficamente, güey. Si se dan cuenta, güey, en América no existe, o sea, como tal, no hay una raza de dragones en América, güey. Si se dan cuenta, todos los cuentos son Son como de europeos. Europa, güey, Ah, Asia. así es. Y en este continente, güey, lo más cercano que tenemos es Quetzalcóatl, güey, que es como una serpiente claro. alada con combinación Emplumada, de reptil, ajá. güey, así como, perdón, emplumada, güey. Ujú. Entonces es como lo más cercano que se tiene, güey, y algunas otras deidades ahí de las culturas como prehispánicas. Pero, pues no hay como una raza así que digan, güey, el dragón ucraniano, así que sí existe, ¿no, güey? Como en Harry Potter, güey. Ajá, de con hecho, la cuerda. güey, con la cuerda, güey, sí. No, de hecho, güey,
la creadora de Harry Potter, güey, se inspiró en varios cuentos que los nombres que tienen esos dragones, de que el colacuerno, el ucraniano y ese pedo, güey, sí se supone que existe como una descripción de cómo son cada uno, güey, en cuanto a... Unos escupen ácido, otros fuego, güey, otros tienen una cola con picos. De acuerdo como a la leyenda del determinado lugar, güey, ¿no? Y es como de, órale, güey, está chido como la influencia que tuvo, pues a lo largo del tiempo ha sido tan cabrón que, pues, güey, prevalece, ¿no? Y creo que es uno de los favoritos de muchos. Sí, yo creo que sí existieron, porque no puede ser que en tantas partes del mundo se hable del mismo ser, de una representación distinta, ¿no? Y yo creo que eso pasa con un montón de criaturas de las que vamos a hablar hoy, güey. O sea que no sabemos si existen o no, güey, que pareciera como que... Sí. Bueno, e hilando el tema del dragón que nos acaba de platicar Pedro. Damián. Bueno, Pedro, Damián. Al final, Pedro Damián es la misma persona que... Como el dragón. Vamos a platicarles de Leviatán. Que hay, el tema aquí va más como por el tema religioso y de la Biblia. Porque el significado tal cual de Leviatán es gran pez o serpiente retorcida, y es una bestia marina que aparece en la Biblia, güey. Más en específico en el Génesis y en el libro de Job, y describen que es una serpiente que se asemeja mucho a un dragón, güey. Y está bien complejo toda la onda que hay detrás de todo ello, porque el Leviatán en muchas religiones existe. En el Talmud, que es de los judíos, dicen que este monstruo Dios lo creó al 5º día. Y que aparte el Leviatán va a morir el día del Armagedón, el día del fin del mundo, man. Y que cuando muera, Dios va a crear con su piel carpas para que toda la gente pueda alimentarse de su carne, para que hagan carnitas. O sea, pero en realidad, ¿cómo es físicamente? Es como una serpiente así enorme, güey, pero que vive, es marina, en el mar. Güey, no mames, es que ubicas a Gyarados, güey, de Pokémon, güey. Se supone que es más o menos esa. Sí, güey. Más o menos es ese pedo. Y como les decía, esta onda también está como en mucho tema de la mitología. En la mitología ugarítica lo llaman Lotan, que es un monstruo que es la encarnación del caos, güey. Que también lo conocen como Lotan, así tal cual, L-O-T-A-N, Lotan, con H, y Loutan, que es una serpiente o un dragón marino de 7 cabezas. Ay, cabrón. Y que la 8ª cabeza es un dios en esa mitología, y que es el dios más poderoso. En todas las mitologías o religiones siempre lo van a representar como una serpiente. Y en el cristianismo es una serpiente marina, y que dicen que cuando se presenta o él sale a la superficie y se deja ver por las personas, siempre va a crear caos y tormentas, porque es al final lo que él representa, güey, el caos. O sea, no es bueno, güey. Para nada. Está claro, porque hay un pez, güey, en una región de Asia, güey, no recuerdo, o sea, el dato exacto, que justamente cuando se supone que se deja ver en la superficie y cerca de las orillas, en las playas o en las lagunas, es porque va a suceder algo, y está relacionado justo con esa parte de la cultura, porque está la coincidencia de que cada vez que ven esa especie ha habido un terremoto, un tsunami, güey, y ese tipo de cosas, güey. Imagínate. ¿No es el monstruo lago Ness? No, es un pez que sale, güey. Es un pez tal cual, güey. Sí, lo topo. Que existe así la historia. Bueno, existe la especie. Cuando lo ven. Pero está que cuando lo ven, güey, sucede una catástrofe natural y se ha relacionado. Porque vive muy abajo, ¿no? Del océano, güey. Creo que es algo así como el pez remo, una madre así, güey. Sí, no sé cuál es. Y también describe que la gente que según lo vio en algún momento, digo, esto no es fidedigno, es lo que encontramos, o sea, lo describen como un dragón de escamas impenetrables, que la única persona que lo podía derrotar era Dios, o sea, no había alguien más que lo podía derrotar. Y en otros textos cristianos dicen que había 2 leviatanes, uno hembra y otro macho. Y madres, eso nos pone en un pinche problema, güey, durísimo. Y que cuando se juntaban, güey, su poder podía destruir a toda la humanidad. Y que Dios tuvo que matar a la hembra para que estos en su conjunto no destruyeran al mundo entero, güey. Eso solo la mitad, güey, ¿no? Dejo uno, güey, solo la mitad, güey. Wow. En la Edad Media hay relatos de gente que asegura que sí existió el Leviatán. Y hay, como les decía al principio, hay como diferentes aristas, porque la interpretación cristiana del Leviatán a menudo lo asociamos con el demonio o con el diablo. O sea, y en la iglesia cristiana, Leviatán es uno de los 4 príncipes del infierno.
Ah, Eso está bien interesante. chido. Los príncipes del infierno, Suena güey. cañón. Está bien, ¿no? Güey, y es que finalmente, o sea, si te das cuenta, todas son leyendas, güey, ¿no? Sí, O sea, claro. llegas a este tipo de criaturas a través de las leyendas, pero también de fósiles y cosas Claro. como las que comentaba Damián. Hay, en otras épocas han vivido animales gigantescos, güey. Se han encontrado pingüinos, o sea, fósiles de pingüinos que medían 2 metros. No, man. Ah, Camellos de 4 Se le va, metros, güey. güey. Güey, no, Dani de Vito no venía ni de pedo, güey. O sea, pero si te pones a pensar eso, güey, te da como la libertad de pues que tu mente se imagine animales pues de Dimensiones. dimensiones Estratosféricas, estratosféricas, güey. Sí. Y hay precisamente un animal que ubicarán ustedes, güey, y es muy popular también, que es muy similar a los pulpos y a los calamares. Y estoy hablando del mismo Kraken, güey. O sea, esta criatura la verdad es que es de las criaturas mitológicas más populares. Claro, güey. Y para que se imaginen, es un calamar o un pulpo cerca de, o sea, ronda su tamaño los 90 metros. No, man. 90. Uno está considerado un titán, güey, ¿no? El Kraken, Sí. güey. Güey, el Kraken es una criatura, güey, que lo podemos encontrar en la mitología nórdica, güey. Es un monstruo gigante que, como les digo, parece un pulpo, güey. Y hay un montón de leyendas de marineros y de navegantes, güey, que hablaban de un calamar gigante, güey, ¿no? Hay una escena muy famosa en Los Piratas del Caribe, ¿no? Cuando sale el Kraken y se trae el barco, ¿no? Sí. hunde el barco, güey. Pero según estas culturas, güey, este monstruo habitaba en el fondo del mar desde, o sea, se dice que vivía en Noruega, güey, pero que podía rondar hasta Islandia, güey. O sea, era como la zona donde lo No, podían es que 90 metros. como imagínate. encontrar, güey. Incluso, güey, dicen que en Groenlandia, güey, también hay leyendas de que ahí lo vieron, güey. O sea, es como del norte del planeta, güey. Y solamente se aparece en la superficie, güey, para atacar a las embarcaciones y devorar a los marineros. O sea, es una criatura literal, pues, carnívoro. pues mala, güey. O sea, que se alimenta de carne humana, o sea, o que por lo menos ve que hay movimiento y no duda en atacar, güey. Entonces, lo que hacía era interceptarlos y llevárselos al fondo, güey, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo un poco de esta manera. Se estima que solamente, güey, conocemos el 5% de las profundidades del mar, güey. Sí, claro. De nuestros océanos, imagínate, güey, cerca del 5%, güey. Esto te da una libertad de imaginación, de pensar Cabrona, güey. que el Leviatán, güey, y un chingo de criaturas marinas como el Kraken existen, No, güey. y te pones a ver documentales, por ejemplo, hay unos que son luminosos, ¿no? O sea, que están en las Sí, profundidades. hay un video y que- en YouTube donde le pones, creo que, o sea, evidentemente no es el Kraken, pero es como calamar gigante. Y sí se ve una madresota Güey, ahí. pero enorme, 5% que te da no es miedo, nada, güey. no, O sea, no. la Atlántida incluso podría estar ahí en el mar y no sabemos porque solamente conocemos el 5%, claro, güey, al Pero- final. ¿Y cuál es la necesidad? Yo he visto en varios videos de debate, güey, de cuál es la necesidad de llegar a Marte, güey, cuando Aquí tenemos aquí para hay un montón de explorar. cosas que tenemos que explorar, güey, ¿no? Es que no sabes, güey, si ya encontraron algo en el mar que les dio culo y por eso quieren ir a Marte, güey. Que seguramente, güey. Pues, Hay un buen de estudios, güey, de que han encontrado tiburones y ballenas, güey, con marcas de ventosas de pulpos de hasta 15 metros, güey. No, Imagínate, O sea, incluso hoy en día el pulpo con mayor tamaño que hay registro, güey, que sabemos que existe, mide 16 metros, man. Verde. O sea, de los 90 que medía obviamente el Kraken, las leyendas del Kraken, pues no es nada, pero 15 metros, 16 metros es un montón, güey. Comparado contra la estatura promedio de un humano, güey, es demasiado, cabrón. Y Sí, güey. podría, lo que sucede, magnificar el tamaño de... Exactamente, güey. Y hay algo bien cañón porque sí se encontró una cueva en donde vivía un pulpo, güey. Se descubrió que era una guarida de un calamar porque tenía ventosas en todos los como muros, güey. Y era de un animal que medía cerca de 30 metros, güey. Este animal, güey, vivió en el Triásico, güey. O sea, después del Jurásico, del periodo de los dinosaurios, güey. Jurassic Park, güey. Vivió en esta época, vivió este animal. Y lo que hacía era devorar a los dinosaurios acuáticos que quedaron vivos después de, obviamente, todo el tema del meteorito, güey. Imagínate un pulpo de 30 metros, güey. No. O sea, es lo más cercano a lo que podríamos describir al Güey, Kraken, pues, güey. Se echó 2, 3 megalodones, güey. Imagínate, güey, ¿con qué seguridad podrías tú decir, güey, que ese animal no existe, güey? Cuando no Hay tenemos... datos así. Güey, incluso les vamos a dejar ahí la verdad, cuando estuve como investigando, güey, hay unas coordenadas en Google Earth, güey,
que según se ve, güey, el Kraken. ¿El Kraken? Se ve el tentáculo, güey. Claro, güey. Esto me comprometo a que lo voy a poner yo, güey. Para que vean las coordenadas en Google Earth, güey, de algo que muchos dicen que es una isla, güey. Pero también dicen Güey, que... imagínate confundir un calamar con una isla, güey. O sea, no mames, no. Pero dicen que es un tentáculo del Kraken, que No es realmente manches. el Kraken captado por el lente de una cámara de man. humana, güey. Está cabrón, güey. No, Y hay una criatura, güey, que va muy de la mano del Kraken, que es el bloop. No sé si lo ubican, güey. ¿No? El bloop, sonido, ¿no? el bloop es un sonido, güey. Sonido criatura, güey. Porque, bueno, en general es un sonido que se detectó en unos, pues como sensores de investigadores que estaban como investigando justo los volcanes submarinos. Okay. Y de repente detectaron un sonido, güey, que era de una criatura del tamaño de la ciudad de Nueva York, güey. Ah, no, man. No. Y se llama The Bloop, güey. Pero lo más como curioso de este sonido, güey, o de este Animal. como animal, güey, es que está justamente ubicado, güey, cerca de así un kilómetro y medio, güey, de donde Lovecraft, güey, describe que está encerrado y encarcelado Cthulhu, güey. No. Y si ustedes conocen a Cthulhu, es una de las bestias Sí, más claro. reconocidas de hecho, es la H.P. más, ¿no? Lovecraft, güey. No, man. Entonces, güey, en el mar seguramente hay un montón Sí, de historias cosas interesantes, güey. Están interesantes también porque hay un medio de videos en YouTube, o sea, así digo, de gente que lo hace, nada más para el puro fan art y así, de peleas de Cthulhu contra el Kraken, Cthulhu contra el A ver quién ganaría, güey, Está ¿no? chido, sí, está Sí, güey, chido. obviamente es alguien Sí, me late divirtiéndose. eso. Sí, claro. Y hay una película que donde el Kraken sale, no sé si la yo me imagino que sí la vieron. ¿Fuera se de llama- Titanes? Ajá, Fuera de Titanes, Sí, claro. donde el Sí, Kraken sí. tiene como prisionera, o le dan, no sé si en sacrificio, a Andrómeda, Andrómeda, güey. sí, claro, Y llega sí, la Perseo y está chido eso, güey. Está Pues fíjate chido, que hablando igual de esa película y de todos los que salen ahí, hay un personaje muy famoso, tal vez yo creo que uno de los más famosos animales o criaturas mitológicas de la historia, Medusa. ¿No? La medusa, la de Six Flags. Aquel juego mecánico de madera, ¿verdad? Que igual antes, Terminabas con dolor de Sí, cuello. de cuello, güey. antes estaba más dura, pero ahorita No, pero sí, de todas maneras. está buena, sí. O sea que Medusa, antes de ser este monstruo que conocemos y que nos han representado, era una doncella sacerdotisa del templo de Atena, güey. Era conocida por su belleza y era conocida más allá de Grecia por esa belleza que hasta el mismísimo Poseidón enamoró, güey. Poseidón la sedujo en el templo de Atena. Lo Le digo, cual... mira, tengo un loft. No, güey, con vista al mar. ¿Ves eso de allá? Es una isla. Es mi Kraken. Es mi Kraken. Grande la seducción, Este es un tridente. Omiten esa frase. No, Eso lo dijo Luis, güey. Perfecto, Luis. Bueno, y la profanación del templo de Atena la enfureció tanto que decidió convertir a esta bella doncella en un ser que conocemos todos con cola y cabellos de serpiente. Y no solo eso, como castigo mayor, la maldijo para que nadie pudiera volver a mirar su belleza. Así que si la mirabas te convertías en piedra. ¿Mm? En la mayoría de las versiones, fruto de ese amorío, Medusa había quedado embarazada, despertando aún más a la ira de los dioses, y la esposa de Poseidón le pidió ayuda a Atena para matarla. Así que ella recurrió a Perseo, y por eso Perseo, asesorado por Atena, le dice hay que matar a la Medusa. Güey, los pinches, la mitología griega también es como la vida de las Kardashian, güey. Puro pedo de acá, de que infidelidades y la verga, güey, ¿no? Güey. La neta, güey. Pues otro de los dioses, Hermes, que era el mensajero de los dioses, ayudó también a este Perseo, que era hijo de Zeus, bueno, que era hijo de Mortal y de Zeus. Le dio unas sandalias aladas, le otorgó o le prestó el casco de invisibilidad que tenía Hades, y la espada y un escudo. Perseo fue con las grallas y le dijeron que la única forma de matar a la Medusa era decapitándola. En la historia, como todos saben, pues Perseo fue mirando el reflejo del escudo para poder ver a la Medusa y le corta la cabeza. Se la lleva a Atena y Atena la pone en ese escudo, y Atena se queda con el poder de que con su escudo pues, todos se convierten en piedra, ¿no?
Ahora, de la sangre del cuello que brotó al matar y decapitar a la Medusa Perseo, nacieron 2 de los hijos de Medusa: el gigante Crisaor y obviamente el caballo más famoso de la mitología, Pegaso. Un caballo alado. El caballo alado. La sangre de las venas de la Medusa era un veneno mortal que también utilizaron los dioses, y la sangre que brotó de sus arterias tenía el poder de resucitar a los muertos, ¿no? Entonces por eso su sangre la tenían los dioses resguardada, porque tenían el poder de curar o el poder de destruir. Yo creo que también la historia ha castigado de forma incorrecta a Medusa, güey, porque hay teorías en otros escritos que dicen que la profanación del templo pues no fue consensuada, güey. Por eso también Medusa creo que está catalogada como un... Al final da sentido, güey, ¿no? Lo que estás diciendo a obviamente esa opresión que había en el pasado como Sí, al sexo femenino, güey. Sí, claro, ¿no? Y que afortunadamente pues ha cambiado y tanto que hay hasta diseñadores de marcas claro, que güey, tienen... como Dani Versace, que tiene en su... A la Medusa. A la Medusa en su logo, Sí, güey. lo que dices, güey, la verdad es que yo creo que una imagen tan conocida, esta cara bella con los ojos, bueno, con los pelos o el cabello, en vez de que sea normal, pues son serpientes, güey. Y es muy popular, es de las criaturas más Y famosas. aprovechando el tema de Medusa, o sea, Julio nos contó en nuestro capítulo de la mitología griega todo ese affair que tuvo con Poseidón, que está bien interesante. Y que nace Pegaso, ajá. Y que nace más bien de la decapitación, o sea, del cuello de la Medusa, nace Pegaso, güey. Y bueno, Pegaso, que también es, digamos, otro de los personajes animales míticos más famosos, pues como decían hace rato, es un caballo alado, es representado normalmente de color blanco o de color negro. Es el único caballo que ha estado en el Olimpo, güey, ¿no? Era el caballo también de Zeus. Mira. Y fue prestado alguna vez a Belerofonte. Belerofonte era también uno de los héroes griegos, para ayudarlo a matar a la famosísima Quimera, ¿no? Este monstruo que tenía 3 tipos de cabezas, que una era de un macho cabrío, otra de un león y la otra de un dragón, ¿no? Entonces Belerofonte mata a la Quimera con ayuda de Pegaso, ¿no? Y por eso pues, también Pegaso, por todo su trabajo, se lo llevan al Olimpo a compartir con los dioses, güey. Gran monstruo, güey. Justo, güey, también hablando de pues otro ser mitológico y que de hecho también pues sus orígenes son en la mitología griega, güey. Yo les quiero platicar sobre el fénix o el ave fénix, que, güey, es pues su representación es que es un ave, güey, gigantesca que pues tiene ciertas características como plumas entre rojas, azules, doradas, güey, dependiendo ahí como la corriente, porque ahorita les voy a explicar. Tiene influencia en varias religiones y culturas, güey, desde los egipcios, güey, existió en parte de los libros del cristianismo. O sea, tiene incluso, güey, los cristianos creen que es como la representación de la resurrección de Cristo, ¿no? Uh-huh. Porque tiene esta característica, güey, de que el ave fénix es un ave que vive durante 500 años y así en 500 años ya está tan viejito que, exacto, o sea, se hace ceniza, bueno, se prende en fuego, se hace cenizas y vuelve a renacer de entre sus cenizas. O existe la teoría de que, bueno, empollaba un huevo durante 3 días antes de morir y de ese mismo huevo resurgía el ave, güey. O sea, que, güey, ¿te imaginas que fuera un ave neta, güey, que fuera así, güey? O sea, que realmente antes de morir, plantara. Sí, tuviera su huevo, güey, empollara un huevo, lo cuidara, se muriera y entonces creciera y se hace toda una leyenda del animal, güey, ¿no? Exacto, güey. Y en realidad, güey, pues bueno, hay características como muy particulares de esta ave, que de hecho la podemos ver en películas como Harry Potter, no sé si han visto la escena con el basilisco y que es súper fuerte. Que llora, ¿no? Las lágrimas del A eso hoy, güey. Algunas de las características de esta ave mitológica es que tenía lágrimas curativas, así a las heridas de los humanos o de los animales te podía curar. Era un pájaro de fuego, güey, en donde pues al final con el fuego, güey, pues también puedes generar muchísima destrucción. Era tan fuerte, güey, que era capaz de levantar hasta 15 elefantes juntos. Y lo que les mencionaba, en el cristianismo, güey, pues se creía que también podía resucitar a los muertos, ¿no? Hay un estudioso de la psiquiatría que se llama Carl Gustav Jung, que, bueno, él ve al ave como pues en 2 polaridades, ¿no? La destrucción y la creación, porque al final al ser un ser mitológico tan grande, podía ser como pues un ente superior, güey, que podía hacer lo que quisiera, pero también en nuestros tiempos
De hecho, muchas personas ven al ave fénix como algo de renovarse, güey, de poder cumplir un ciclo, güey, etcétera, ¿no? Porque por esta parte que, bueno, nace De renacer. de sus cenizas, ¿no? En Egipto es representada en el dios Venu. En China es Feng Huang. Y entre los aztecas, mayas y toltecas es Quetzalcóatl, ¿no? O sea, tiene también esta relación, todos, güey. Quetzalcóatl es la neta, güey. Yo fíjate, Sí, justamente ayer fui a Teotihuacán, güey, y pues fui obviamente a la pirámide donde están como las cabezas. Sí, se ve increíble. Güey, está cabrón Güey, ese... Sí, deberíamos de comprometernos aquí en sacar un capítulo de toda la mitología que hay Azteca, güey. maya, todo ese tipo de cosas. Lo firmo, sí, porque sí, arma. güey, está bien interesante todo lo que hay detrás. Sí, Puede ser güey, un- la puede verdad. ser un buen Jalo, capítulo, jalo. ¿no? Puede ser un capitulazo. Bueno, continuando con la historia del Fénix, en general, pues es una historia o una leyenda que probablemente, güey, inició en Grecia y pasa a la cultura grecorromana, que al final de aquí nace el cristianismo, güey. En los libros del historiador Heródoto, güey, que datan del 484 a.C., y cuenta las historias de cómo viaja a Egipto y conoce a estos sacerdotes egipcios que ya hablaban del ave fénix en la Heliópolis, ¿no? O sea, güey, son como historias que se van transmitiendo de cultura en cultura y que al final pues terminan siendo leyendas y se hacen como, pues, este tipo de... También es de los más Criaturas famosos, güey, históricas, el Fénix. sí, Sí, güey. por supuesto. O sea, No, o sea, no, hay caballeros hasta del Zodiaco, güey, ¿no? O sea, desde Iki, güey. uno de los X-Men más poderosos es Claro, el Fénix, sí, güey, sí, ¿no? sí, Claro. sí. Así es como, aparte hay como mucha ya Suena bien mercadotecnia más chido. alrededor del ave fénix. Y les voy a contar ahorita de un monstruo que la verdad es que yo no conocía el poder ni la magnitud de la historia que tiene detrás. Estoy hablando de Tifón. No tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Desastres de la naturaleza o una cosa así. Este personaje fue concebido por Gea, que es la madre tierra, para derrotar a Zeus. Y les voy a explicar un poquito cómo era, güey. O sea, dicen Zeus, o cuentan, güey. Te Es que, güey, o sea, si te das cuenta, hay cosas muy obscuras de Zeus, Claro, o sea, sí. era No, tan y de chido. todos los- Ajá, sí, claro. dioses. Sí, Cronos, dioses de güey, la ¿no? mitología, güey. Sí, sí, sí. Entonces, este era un gigante que podía alcanzar las estrellas, que tenía cabeza de dragón, sus alas, cuando él las movía, o sea, cuando aleteaba, podía crear huracanes y terremotos, que podía escupir lava de la boca, y que tenía 100 cabezas de serpiente con 100 lenguas negras. De sus ojos brotaba fuego, y todas las cabezas que tenía podían emitir diferentes voces Ah, no. y sonidos así indescriptibles que lastimaban a sus oponentes. Incluso uno de los poderes más especiales que tenía el Tifón era que una de sus cabezas podía entender el lenguaje de los dioses. No. Ok. La historia del Tifón empieza a cobrar como relevancia cuando empieza todo el tema de la tifonomaquia, que es cuando todos los dioses olímpicos empiezan a pelear contra el Tifón, y cuentan los antiguos escritos que todos los dioses le tenían tanto miedo que huyeron a Egipto para que el Tifón no los matase. Cuentan que Apolo se convirtió en halcón, Artemisa en gato, Hermes en ibis, Dionisio en cabra, Hércules en venado y Hefesto Sí, el en un buey. Cuentan que solo Atenea y Zeus pudieron hacerle frente al Tifón, y que Zeus tuvo que llevarse al límite para poder, digamos que, eliminarlo. Pues en el momento de la batalla, el monstruo, con una hoz, le cortó los tendones a Zeus, No. dejándolo así totalmente indefenso y cojo para siempre. El Tifón le robó sus rayos y truenos y le pidió a los monstruos que guardaran sus tendones para que Zeus, digamos que ya estuviera en la lona. Ahí entran los otros dioses, güey. Cuando ya Zeus estaba, digamos que casi vencido por el Tifón, Hermes engañó al monstruo y ayudó a Zeus a poder tener un poco de movilidad de nuevo, güey. Pero para chingarlo. Para chingarse al Tifón, güey. Entonces, Zeus vuelve al Olimpo para, digamos que, volver a cargarse del poder y como que revitalizarse. En ese momento puede como obtener de nuevo sus rayos y sus truenos, y ya con el poder, digamos que recargado, lleva al Tifón al monte Nisa, evidentemente con la ayuda de las Moiras, que son como brujas que le aconsejan al Tifón comer carne humana para que éste tenga más poder. Evidentemente las Moiras estaban del lado de Zeus, y lo que ocasiona es que el Tifón se debilite seriamente. La sienta.
En ese momento, güey, el dios de todos los dioses, en la montaña de Tracia, golpea con sus rayos y truenos al tifón. La montaña de Tracia está en Italia y cuentan la leyenda que el tifón está enterrado en la isla de Sicilia y que hasta hoy en día hay un volcán en el monte Etna que emite un aliento caliente y venenoso, güey, que la historia que hay detrás de ese lugar dicen que es el tifón, güey. No mames. Pero, güey, yo creo la criatura más poderosa. Sí, pues imagínate para doblegar a todos los dioses. O sea, del Olimpo, escuchen esto, güey. Antes de ser derrotado, el tifón es padre de una horda de monstruos bastante conocidos que nacieron de la unión con la serpiente Equidna. De él nacieron Quimera, el dragón Ladón, la esfinge, el león de Nemea y el águila que comía el hígado de Prometeo. No, man. Güey, finalmente sí creo que es de las criaturas como más poderosas, güey. Está chido, güey. sí, Y está bien chido eso de que se vuelven animales para no enfrentarlo, güey. Así como, ¿dónde está tu honor, basura, güey? Sí. Solamente Zeus se puso al tiro. ¿Y quién? Y Atenea, güey. Su hija. Güey, y no me van a dejar mentir que las sirenas son otras criaturas súper famosas y populares Sí, claro. hasta el día de hoy, güey. Y estas criaturas, güey, para los que no los ubican, son criaturas híbridas cuyo cuerpo es por lo general representado por la forma humana hasta el vientre y la cola de pez, güey. Sí, ¿no? claro. O sea, estas criaturas son muy populares. Nosotros las ubicamos así, pero no siempre han sido representadas así, güey. En la tradición como greco-oriental se presenta como seres híbridos, pero que solamente su cabeza era de una mujer, su cuerpo estaba revestido de plumas y tenían patas de pájaro, güey. Ok. Pues ese es como el origen de las sirenas. Parecían más un pájaro que un pez, evidentemente. Pero el tema, güey, está en que estas monstruosas ninfas de encantadora voz, güey, las menciona por primera vez Homero en su Odisea, güey. 800 años antes de Cristo, güey. Supuestamente, güey, son derrotadas por Orfeo, güey. Cuando intentaron estas criaturas, güey, hechizar a los argonautas, ¿no? Entonces lo que hace Orfeo, güey, es les pone en su madre y las maldice, güey. Pierden su plumaje y las maldice a vivir en el fondo del mar, güey. Y es cuando ya se convierten en estos seres que, con cola de pez. De hecho, Odiseo en ese libro le dice a su tripulación que se pongan cera de vela en las orejas para que no escuchen el canto de las sirenas, güey. Porque según la leyenda es que si escuchas el canto, como que te hechizan. Sí, te hechizan y te quedas ahí, güey, ¿no? Entonces, la intención obviamente Pero fíjate que las sirenas, como las conocemos hoy en día, güey, provienen de la cultura sumeria, güey. Ok. En donde conocemos a Oanes, güey, que es un dios mitad humano, güey, mitad pez, mejor conocido como Tritón, güey, y que es la contraparte masculina de estas criaturas, güey, porque al final las sirenas siempre las hemos conocido como que son mujeres, güey, pero también hay sirenas, güey, que se llaman tritones. Sirenoman, güey. Pero no, finalmente estas criaturas también las podemos encontrar en la enciclopedia de mitos de Nadia Julien, güey, donde ella refiere, güey, que las sirenas son mujeres fatales, güey, o sea, son seductoras. Viene esta historia de que te pueden hechizar con su canto, güey, te llevan a la muerte, incluso a quien tiene esta desdicha de cruzarlas con ellas y escucharlas en el océano, güey. Y para los años 1800, güey, en el 1883 justamente, vimos una última transformación literaria de estos seres, güey, cuando conocemos el cuento de Little Mermaid, güey, o sea, la sirenita, cuando ya cambia un parteaguas para estos seres, güey, donde ya los encontramos como seres buenos, incluso más, pues, familiares, güey, y como ya un poquito más amigables, lights, güey, amigables, güey. Todos conocerán esa historia, güey, ¿no? Sí, de la joven sirena que renuncia a su voz por un par de piernas humanas para encontrar el amor en un mortal, güey. El príncipe Eric. Y, güey, finalmente sí son unas criaturas de las más famosas, güey, ¿no? Sí. O sea... Sí, de hecho, pues al final del día incluso me atrevería a decir que hay personas que todavía siguen como en búsqueda de estos seres, güey, porque son como los más cercanos a los que podrías como encontrar, güey, o sea, pero con base en qué, güey. O sea, creo que al final sí es como, hay muchos videos de supuestas sirenas, pero en realidad creo que están más cerca de nosotros porque
ya las convertimos como en parte de nuestra cultura incluso, güey, ¿no? O sea, como que... Sí, como que los vemos... ¿Hay una qué? La calle de las sirenas, güey. Sí, claro. Por eso las tenemos así como... Julio bailó esa cuando lo vacunaron, güey. Sí, totalmente, güey. Se la pusieron ahí para activación ahí física, güey. Güey, pero realmente sí, güey. O sea, no es como que tenemos una canción del Tifón. Ni las tenemos tan presentes. Bueno, pero tenemos un ron, el Kraken, güey. El ron Kraken. Y los celulares Pegasus, güey. Sí, güey. Y el 100 sifón. Y el 100 tifón, güey. Se paró, Aquí se acaba de explotar la tacha todo. No, y bueno, en términos generales creo que las sirenas son una de las criaturas más importantes, güey, que vienen desde la mitología, güey, y que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, güey. O sea, esa parte de que antes eran pájaros, mujeres, güey, Sí, y después loco, como se convirtieron en peces, o sea, güey, hay videos bien chidos, güey, que les podemos poner de supuestos Avistamientos de Sí, sirenas. es porque hay muchos marineros que escuchan el canto de las sirenas y todas esas cosas, sí. obviamente. Y que no son tan bellas, ¿no? Que son peces horribles, pero que se convierten como Sí. que te hacen alucinar, güey, y ver como lo que tú... Te engañan, güey. Ajá, No, que te cuidado, güey. Hay muchas criaturas que a lo mejor yo creo que por el tiempo no podríamos decir. O sea, se me ocurre, por ejemplo, el cíclope, que era estos miembros de raza de gigantes que es con un solo ojo. Ay, mamá. Cíclope. Yo le diría el Sinoña. Güey, sí, la primera generación de los cíclopes eran hijos de Urano y Gea y fueron encerrados en el Tártaro, ¿no? Para el tema de la titanomaquia, por ejemplo, ahí estaban y pelearon con los dioses. Y la segunda generación pues ya son hijos de Poseidón, que es Polifemo, que lo vemos, por ejemplo, en la Odisea. Güey, Es el cíclope que engaña. centauro, güey, también. El centauro, güey. Tan famoso, El minotauro es su famoso Minotauro. laberinto que está en Minos, que es como más animal que persona. También es creado por Poseidón, según Exactamente, la mitología griega, exactamente. güey. El fauno, güey. De hecho, hay una buena película, El laberinto del fauno. Sí, es muy buena película, ahorita del fauno. Está totalmente relacionada a su historia en la mitología, güey. ¿El fauno? Sí, güey. Sí. Es realmente el dueño de un laberinto, güey. Y al final, pues se supone que una vez que entras, güey, lo tienes que convencer para poder salir de ahí. O sea, está como cañón, güey. Está chido. Y ahorita que dices el tema del Minotauro, pues en la película de La Bella y la Bestia, güey, la bestia está basada en el Minotauro, güey. Y tiene como varias partes de animales, sí. ¿no? Güey, hay una criatura del mar igual, güey, que se llama hipocampo, que hoy incluso podemos Restaurantes. sí, restaurantes, pero a los caballitos del mar, güey, también les dicen hipocampos, güey. Claro. Y justamente es un animal, güey, que literalmente se vería como un caballo sireno, güey. O sea, como mitad caballo, mitad cola de pez, güey. Ok. Y que tenía esta facilidad como de estar en el mar y de aparte estar en la tierra, güey. Y aparte eran los que jalaban el carruaje de Poseidón, güey. Sí, cierto. Entonces claro, también sí. están chidos esos, güey. ¿Sabes también cuál está? La hidra, ¿no? La hidra que era esta como criatura de muchas cabezas y que le cortabas una y le salía otra cabeza. Solamente la del centro era inmortal y pues también es uno de los trabajos de Hércules, ¿no? Hay otra que igual, bueno, las arpías, güey. O sea, creo que es otro de sí. los seres ahí de la mitología, güey. Que bueno, pues están ligados a la historia de Fineo, el rey de Tracia, en donde pues bueno, hace alusión también a la profecía de Zeus. Los basiliscos, güey, que son estas serpientes, güey, dotadas con una cresta y que tienen también creo que me parece cabeza de gallo, güey. O sea, están como ahí, pues es un híbrido igual de varios. Y con sus dientes puedes destruir Horrocrux. Carlos es gran fan de Harry Potter. No hace falta mencionarlo, güey. ¿Qué les parece si nos vemos el próximo jueves platicando de qué, Julio? De caricaturas. Caricaturas. Presenta. Va. Gran tema, güey. Perfecto. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Damián, Julio, Rafa, Carlos. Cuídense. Nos vemos el Chao. próximo jueves. Gracias. Vacúnense, Bye. no olviden. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter, @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.